Gracias por la invitación y Aldo, hermanos, vamos a compartir esta preocupación que están teniendo también en la iglesia el próximo domingo eh, en la Cena del Señor, así los vamos a estar acompañando y viendo de qué manera también podemos estar cerca de ustedes de alguna manera, en caso que requieran mantenimiento o algo, ver cómo, si tenemos algún hermano que les pueda acompañar también. Eh, hace Antes de esta reunión estaba con un tema en la cabeza y unos minutos antes eh, comencé a desempolvar algo que lo estoy teniendo en el corazón y pensándolo mucho y quizá valga la pena compartirlo en estos minutos con ustedes, quizá sea una palabra también de aliento. Eh, Quisiera que podamos reflexionar sobre lo que es la perseverancia. Creo que es un tema que el Señor les puede en esta hora decir algo y por supuesto eh, eh, también a mí me va a hacer mucho bien ya que como encontramos en la palabra de Dios, eh, el Señor no premia a los que empezaron bien, sino a los que terminan bien. Por eso el apóstol Pablo habla de acabar la batalla o acabar la carrera. El apóstol Pablo habla de eh, eh, pelear la buena batalla y, y lo está referenciando como un acto permanente, cotidiano y consumado. Y el Señor no premia a los que, como dije, empiezan bien, pero sí premia a los que acabaron con fidelidad. Y esto está vinculado entonces a este criterio de la perseverancia. Y ustedes han repetido que la iglesia ya lleva más de 100 años allí de testimonio y seguramente que habrán pasado en estos años con épocas muy duras y, y la promesa del Señor es que eh, los tiempos cada vez van a ser peores, van a ser más difíciles y, y por definición bíblica, eh, aún nuestros hijos van a pasar por épocas peores a las nuestras, de manera tal que somos llamados a perseverar. Y, y llamados, estimulados y obligados a perseverar. Ahí en Marcos, en el capítulo 8, el Señor dice, y si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y a veces nosotros nos creemos con derecho a, a esquivar los problemas, a, a tratar de vivir una vida cómoda, quizá pensando que lo merecemos. Eh, a lo mejor queremos aislar a nuestra familia de riesgos. Nosotros también nos queremos aislar de muchas preocupaciones. Sin embargo, eh, el Señor afirma una y otra vez que, y lo hace de distintas maneras, que en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y quizá la vida del cristiano en forma particular se pueda manejar como una olla a presión. Yo noto en las palabras de ustedes y recién en las de Aldo lo que es la presión de una situación angustiante como esta, de los enfermos que se han mencionado y por los cuales se ora. Y esa olla de la presión eh, pesa, y como dijo un predicador que todavía vive, se llama John Piper, él dice que la presión o esa olla a presión está sostenida por hilos delgados que se llaman la paciencia cristiana o la perseverancia. Eh, y,
Y es cierto que nuestra vida está bajo presión, que la vida del creyente está bajo presión y por lo tanto la obra cristiana, la obra del Señor, está bajo ataque y que pende de la paciencia. Y por eso me encanta la expresión que encontramos allí en el Apocalipsis. Es una voz del cielo que desciende, que proclama, es la voz propia de Dios que dice, he aquí, no sé si recuerdan, la paciencia de los santos, la paciencia de los santos. Eh, Más que nunca somos invitados, desafiados por el Señor a vivir esto y nos hace bien, hermanos, nos hace bien en esta hora que nosotros tengamos expectativas realistas de lo que es la obra de Dios y lo que es la vida cristiana. Por expectativas realistas me estoy refiriendo a que más que nunca nos tenemos que agudizar y ser enfáticos en cómo predicamos el Evangelio, por ejemplo. Eh, Sigue sonando y sonará, y esto va porque es el engaño del diablo, que aquel que cree en el Señor Jesucristo está exento de toda prueba y se le van a solucionar todos los problemas, ¿sí? Y lo vamos a encontrar en las puertas de las iglesias que tienen allí una palomita, ¿verdad? Venga aquí o eh, crea, acérquese a Dios y pare de sufrir. En el mundo tendremos aflicción y la expectativa realista de nuestra vida como creyentes es precisamente esto, que en el mundo vamos a tener aflicción. Y por ser cristianos, los problemas no van a estar resueltos, ¿eh? Y nosotros hacemos daño al inconverso si predicamos un evangelio de esa naturaleza. Tampoco tenemos que pensar que para todos los problemas vamos a tener una solución. Eh, Digámoselo a Job. Job estaba muy preocupado, estaba, estaba paralizado, eh, estaba realmente atribulado porque no comprendía lo que le estaba sucediendo y no encontraba respuesta. Y nosotros decir que a todos los problemas hay una solución en la palabra de Dios, eh, eh, tampoco es realista, ya que la palabra de Dios nos ha revelado lo que necesitamos y sí ha bajado principios para que nosotros podamos seguir esos principios. Y la palabra de Dios nos ha dado aliento, estímulo, enseñanza, ejemplo, para que nosotros podamos vivir y eso es suficiente. Pero se nos van a presentar situaciones como las que Aldo citó, que nos sorprenden, que no sabemos cómo resolver, porque el mundo no las sabe resolver, el hombre no las sabe resolver, y solo está en las manos de Dios. De modo que no hay solución para todos los problemas acá en la tierra. Y, y por eso el Señor nos alienta a tener fe, nos alienta a estar confiados en Él y a nutrir nuestra esperanza que cuando estemos recién en su presencia, no habrá más llanto, no habrá más clamor, no va a haber más lágrimas y vamos a estar allí en la presencia del Señor, eh, delante de Él, seguros y confiados. Y hermanos, no somos carnales, recién los escuchaba, no somos carnales cuando luchamos con un dilema. Muchas veces tenemos dilemas y tener dilemas forma parte de nuestra debilidad.
estamos en la carne, estamos en este cuerpo, de modo tal que vernos expuestos a esto y a estas luchas, lo único que nos muestra es que de la misma manera que lo vivió el apóstol Pablo, nosotros también lo tenemos que vivir y escuchar de una manera clara y de una manera eh, que se haga carne en nuestra vida lo que él escuchó de los labios del Señor cuando él oró allí en 2 Corintios. Hermanos, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y somos débiles, ¿eh? Cuando todas estas cosas que escapan a nuestro poder, a nuestra capacidad, eh, lo único que hacen es reafirmar que somos débiles y que más que nunca necesitamos de la gracia de Dios. Eh, la perseverancia y las situaciones que nos tocan vivir como iglesia, como cristianos, como personas cercanas a los que están enfermos, como personas cercanas a los que se sienten vulnerados o que no tienen trabajo o que enfrentan todas estas preocupaciones, eh, lo que nos resta en este camino perseverancia, de perseverancia, es precisamente aprender, aprender y madurar. Madurar y aprender. Solamente así podemos experimentar la virtud de la perseverancia. Vamos a leer, déjenme buscarlo ahora, en Hebreos. Vamos a buscar ahí, yo voy a tomar unos minutitos nada más, hermanos. Vamos a buscar allí en la carta a los Hebreos en el capítulo 5. Leemos en el verso 11. Eh, se sigue escuchando bien, ¿verdad? Yo quiero chequear, ¿sí? Vamos bien. Bueno, verso 11. Capítulo 5 dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuánto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y acá reprocha, dice: habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bien, dijimos que la perseverancia está vinculada al crecimiento, a la madurez, a la evolución permanente que tenemos, al crecimiento y al aprendizaje. Si no crecemos y aprendemos, no podemos perseverar. Y ambas cosas son dolorosas. El crecimiento es doloroso, crecer es doloroso y aprender también, porque cuando aprendemos significa que hay cosas para corregir, hay cosas para cambiar, hay cosas para dejar y hay cosas que eh, nos exigen de nosotros salir de un estado de confort. Y para ser maduro, o sea, para crecer, solo se logra a través de la práctica. Solamente se logra a través de la práctica. Acá hemos leído que eran niños fluctuantes.
Hace unos meses atrás hablé en una clase que tenemos hermosa ahí de mayores y conversamos acerca no de la madurez, sino de la inmadurez. Y cada vez que encontramos la palabra inmadurez la tenemos que asociar a los niños. Y el Señor los comparaba como esos niños caprichosos que jugaban en la plaza, que endechaban, que se tocaban la flauta, ¿se acuerdan? O en este caso, como niños. Los niños les gustan los juegos, van a las plazas. Los niños son los que juegan en un sube y baja. A veces nuestras conductas son como niños y hoy estamos aquí arriba y luego estamos abajo como si estuviéramos en un sube y baja. A veces nos subimos a la calecita como se suben los chicos y damos vueltas y vueltas. Y después de años resulta que nos cruzamos con el mismo hermano que está dando vueltas siempre sobre lo mismo. Y no avanza y da vueltas y da vueltas. El domingo subimos al tobogán. Estamos allá arriba, pero el lunes ya bajamos y estamos otra vez sucios en la arena, en el tobogán. Y así imaginémonos todos los juegos que le gusta jugar a los chicos, cuando nuestro desafío para ser perseverantes es abandonar la plaza, dejar esos juegos y ser conscientes de los riesgos que tenemos si vivimos como niños, asustadizos, frágiles, expuestos al engaño. Y por eso Pablo nos desafía a comportarnos varonilmente, ¿eh? En el sentido de, de poner valor, de poner coraje y de aún plantarnos frente a desafíos como los que en este caso ustedes están viviendo, están viviendo, debiendo ser ya maduros. Fíjense la expresión, la hemos leído, debiendo, es una obligación. Debemos ser maduros, no podemos dar vueltas. Y estas cosas que nos suceden son los toques de atención que nos muestran si podemos marchar hacia una madurez y aprender de las experiencias que vivimos como hermanos, con hermanos enfermos, con hermanos que sufren, o con situaciones como las que ustedes están viviendo hoy en el templo, con los vecinos, con el barrio, cómo ha cambiado la configuración de ese barrio y cómo cambió todo. Yo no quisiera estar en los zapatos de ustedes, hermanos, de cuántas dudas, de cuántos desafíos se están encontrando, de cómo cambió el vecindario, no solo los que tienen allí pegados, me estoy refiriendo a, a toda la zona que había allí, cómo cambió y cómo el Señor los tiene que guiar para eso. Y mientras tanto, uno se comporta como un niño y da vueltas y vueltas, sube y baja, y está en la indecisión, en la inmadurez, en la queja, en el enojo o en el lloro, como niños, o realmente vamos a escuchar la voz de Dios y de rodillas, ¿verdad? Y no lo estoy diciendo como reproche, hermanos, es un aliento porque en Bursaco vivimos cosas de la misma manera y somos consiervos y yo les estoy hablando con el corazón, hermanos. Y lo que ustedes viven allí, nosotros lo vivimos con otro antifaz, con otra máscara, con otras circunstancias. Pero o nos quedamos en una niñez caprichosa que reniega, que se enoja, que se empaca, como lo hacen nuestros bebés, nuestros chiquitos, o realmente nos damos cuenta que debemos ser maduros. ¿Eh? Debemos ser maduros y como también hemos leído, practicarlo. O sea, esto se lleva a la práctica
porque ahí leímos en el texto que el alimento sólido es para los que alcanzaron la madurez, para los que por el uso, por el trabajo, por el cumplimiento del deber al que el Señor nos llamó. Punto. Todos sabemos que el Señor nos llama a hacer algo y hay que hacerlo. Y entonces uno, cuando lo hace, lo ejercita, va madurando, va avanzando, aprendiendo de los errores, de los desafíos, de las pruebas, pero también va aprendiendo. Y el aprendizaje no solo viene por la palabra de Dios, viene también por la obra que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, hermanos, dándonos discernimiento. El olfato, acá habla de los sentidos, tener olfato espiritual, tener oído espiritual para oír la voz de Dios, tener visión espiritual para ver las cosas que el Señor va mostrando, ¿sí? Y tener una voluntad sometida a todo lo que el Señor nos va exponiendo, hermanos, y poniendo delante nuestro, para que nosotros, para que nosotros podamos, más allá de las presiones externas, poder avanzar en perseverancia, en perseverancia. La hora se avanzó, pero tenemos que abandonar, les estoy hablando con el corazón, hermanos, tenemos que abandonar la mentalidad que nos merecemos un descanso. Eh, eh, Hace poco escuché un mensaje que dio Spurgeon en 1856. Dice más o menos de esta manera, ahora me estoy viendo en la pantalla y me veo poco pelo y blanco. Y Spurgeon decía, cuando las canas pueblan nuestra cabeza, cuando nuestro paso se hace lento y cuando estamos creciendo, dice, escuchamos la voz de un montón de personas, y yo estoy parafraseando ahora, que nos dice, ya es hora de retirarse, ya es hora de descansar, ya es hora de gozar de lo merecido, ¿verdad? Y todos, de alguna manera, los que trabajan por muchos años, las amas de casa que ven sus hijos crecer y volar, y que vamos viendo, ¿verdad?, cómo la vida va pasando y que uno va construyendo con tanto esfuerzo la vida, uno dice, bueno, está llegando el momento de descansar. Cuando todos nos felicitan con esto, dice, yo siento que esa no es la voz del cielo. Y él dice de esta manera, cuando en la iglesia me llaman a descansar, yo siento la voz del diablo que me está llevando a la complacencia y a la comodidad, a la complacencia y a la comodidad. Eh, y lo reconecto con lo que dijimos al final. Eh, Quizá la experiencia, y acá, salvo dos caras jóvenes acá, estoy viendo gente madura, ¿verdad? La experiencia no nos hace inmune a las tentaciones y al pecado. Eh, Quizá los pecados y las tentaciones más escandalosas, más agresivas, como el robo, el adulterio, la mentira, la, la apostasía y tantas cosas que pueden dañar un matrimonio y una vida. La droga, la estafa, eh, tantas cosas que podemos listar. eh, Todos son tentaciones tremendas que el diablo usa con los jóvenes. Con nosotros que somos más grandes, la tentación viene de una manera más sutil. Nos hace creer que somos suficientes,
nos hace creer que ya oramos demasiado, nos hace pensar que ya tenemos respuesta a todas las cosas, nos hace creer que ya oramos mucho y que ya creemos que nos merecemos estar más tranquilos. Cuando eso pasa, el diablo está ganando una batalla con nosotros, con los más grandes, porque está poniendo una zancadilla sobre la expresión del anhelo, mejor dicho, que el Señor tiene para con nosotros, de ser perseverantes, de marchar, aunque nuestros pasos, ¿verdad?, no sean los pasos de un joven, pero son los pasos de gente que corrió y que ahora camina con autoridad, que ahora puede alentar a otros, que puede hacer oír su voz y que puede movilizar a la iglesia, a los brazos de los jóvenes, de las chicas y de los chicos, y a enfrentar los desafíos que ellos tienen para adelante. Y solo se logra si unánimes nos alentamos unos a otros, nos estimulamos los grandes y no dejamos de ser ejemplo, sino estando siempre, mientras las fuerzas nos den, mientras la salud lo permita, en la casa de Dios, alentando a nuestros hermanos y siendo ejemplo para ellos en medio de desafíos como los que ustedes están viviendo. Yo termino acordando del pasaje que hay en 2 Corintios, lo estoy buscando, en el 4:7, dice, tenemos este tesoro en barros, en vasos de barro, para que, hermanos, la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero sigue el pasaje. Estamos atribulados en todo. Yo los noto atribulados hoy. Que estamos atribulados en todo, pero no estamos angustiados. En apuros, sí, en apuros. No escuché a Aldo desesperado. Perseguidos, pero dice, no desamparados. La policía no nos va a dar bolilla, no, es verdad. Saben lo que está pasando, por supuesto, y no les importa. Pero no estamos desamparados, hermanos. Derribados, y sí, la iglesia, la iglesia va a requerir de cuidados, inversión, nos va a poner en alerta, dice, pero no destruidos. Esta obra no la van a destruir. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte del Señor, para que también la vida de Jesús se manifieste. Y así sigue el texto, así sigue el pasaje. Y sigue dando ejemplo de que el apóstol Pablo vivió esa vida y lo hizo con perseverancia, porque era consciente que el Señor fue fiel y el Señor cumplió lo prometido. Era, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Hermanos, que Señor los bendiga. Y yo corto acá, no quiero estirarlo mucho y somos alentados a perseverar y yo les mando un abrazo, deseo que el Señor los fortalezca y que contagien esta palabra del Señor y este llamado a que con fidelidad podamos estar perseverando allí en la trinchera y, y fortalecidos, fortalecidos por el Señor y que Dios los bendiga mucho en esta circunstancia que están viviendo. Muchas gracias.